Los castores nos invaden y cambian ecosistemas a una velocidad que es imposible de frenar. Y fueron traídos a la Argentina por los humanos. Las palomas fueron traídas por los humanos y también nos invaden, al menos en zonas urbanas. El gorrión fue extinguido en China el siglo pasado y ese país se sumió en un infierno por falta de alimentos durante 4 años. Pablo Escobar hizo un zoológico con todas especies exóticas, entre ellas hipopótamos. Cuando Pablo Escobar muere, el gobierno de Colombia tuvo que decidir qué hacer con los hipopótamos y con todas las demás especies exóticas. Pero a los hipopótamos los dejaron ahí, dijeron, ¿qué va a pasar? No puede pasar nada tan malo. Empezaron siendo 2 hipopótamos y hoy son más de 130. Y la situación se les fue de las manos, porque no puedes castrar tan fácilmente a un hipopótamo. Tenés que agarrar una grúa, pesan muchísimo, no los podés trasladar. Y la opción de aniquilarlos para ellos no está tan bien vista, así que no lo hacen. Estos son solamente algunos ejemplos de especies invasoras. Pero, ¿qué es una especie invasora? Una especie invasora es un organismo introducido accidental o voluntariamente fuera de su área de distribución natural, a lo cual logra adaptarse, donde se reproduce y se dispersa, causando daños graves a la biodiversidad, la economía, la salud o los ecosistemas nativos. ¿Qué pasa? Vos traes al castor, como el caso de Argentina en más que nada en Tierra del Fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque querés que crezca la industria peletera, la industria de la piel. Ahora, el castor acá no tenía un depredador natural como sí lo tiene, por ejemplo, en Canadá. Al no tener un depredador natural, el castor puede reproducirse prácticamente sin límites y justo el caso del castor es tremendo porque los bosques fueguinos no rebrotan bien después del corte y se generan diques que inundan y transforman ecosistemas enteros. Con estos pocos ejemplos es fácil ver que en realidad el problema no son esos animales. Esos animales hacen lo que tienen que hacer en el lugar en el que están. Ellos no se fijan dónde están y piensan, bueno, acá puedo, acá no puedo. La única solución, para mí, muy sencilla. Hay que aniquilar a todos los humanos. Viste que no. La solución no es esa. Pero resulta que sí. La solución es aniquilar la vida de esos animales. No es que yo no esté de acuerdo llegado a este punto el problema, ¿no? Porque se nos fue de las manos y probablemente esa sea la única forma de remediar todo lo que está pasando. Y pero para mí es re importante entender que antes de hacer algo así, estas cosas no hubieran pasado si no era por la acción nuestra. Cuando no es intencional, por ejemplo, no sé, un mosquito te sigue en un viaje en barco hasta el otro continente y se mete en ese continente y se reproduce a lo loco, tampoco vamos, o sea, son cosas que por ahí, pasó. Ahora, me parece importante que antes de tomar medidas frente a lo que está pasando, seamos conscientes de que fuimos nosotros los que lo causaron en un principio. ¿Por qué hago este video? Porque hace tiempo vi un reel en Instagram de un chico que hablaba de esto, de cómo los castores se fueron de las manos, cómo la solución, lamentablemente, es aniquilarlos. Y yo comenté, o sea, el invasor es el humano y después de hacer cualquier cosa hay que matar animales inocentes para que el desastre no siga. Como siempre, somos el único problema. A lo cual me contestan, 3 signos de interrogación, empecé eliminándote, así se acaba el problema, ¿no? Y otro dice, no, parece que no entendió que el invasor es el castor que fue introducido. El animalista no suele pensar. Yo no dije que no sea cierto que haya que reducir la población de castores. Solamente me pareció como necesario expresar la causa del problema, porque está bien, ahora hay que arreglarlo. Pero, ¿de dónde viene? ¿Por qué no sería acertado reducir la población de los que causaron este problema y los que causaron otro millón de problemas enormes en el mundo? Porque no entra en nuestra cabeza esa opción. O sea, tranqui, yo no estoy a favor de la matanza colectiva, ni muchísimo menos, pero la lógica es la misma. O sea, hemos de tratar de objetivizar las cuestiones. Piénsenlo desde un punto de vista completamente objetivo. Claramente no vamos a aniquilarlos a nosotros mismos, porque no entra en nuestra... No es una opción. Nadie cuerdo baraja esa opción en su cabeza. Pero sí barajamos la opción de aniquilar un montón de animales. ¿Por qué? Porque nos falta una cierta empatía. O sea, no se trata de animalismo esto. Se trata de ver las cosas con un poco más de perspectiva. Tratar de verlas como son. Al menos intentarlo. Y eso a veces te hace ponerte en lugares incómodos porque implica empatía. Entonces el comentario de somos el problema no cae bien. Porque... yo no puedo haber hecho algo mal con esto. Y es verdad, por ahí vos no fuiste el que introdujo a los castores, pero accionar frente a esto tiene que venir acompañado de saber por qué está pasando esto que está pasando, ¿no? Y para traer un poco el plano de la responsabilidad a todo esto que está buenísimo, o sea, qué podemos hacer nosotros, que nosotros no introdujimos a los castores y tampoco vamos a ir a matarlos, entra en juego lo que es el cuidado de la fauna local, autóctona o endémica. O sea, por algo están, los animales no están al azar, la naturaleza... De alguna forma, por sus propios métodos evolutivos, animales y plantas van evolucionando juntos en diferentes áreas, de forma tal que ese área natural funciona equilibradamente de la forma que lo hace sin que nadie se meta, de modo que ciertas especies existen en ciertos lugares con ciertas características, donde existen otras especies que ayudan a mantener ese equilibrio ecológico. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés
no sé, yacarés o carpinchos y no tenés ningún depredador que acabe con la vida de ellos de forma natural, o sea, no es una matanza masiva, es que simplemente, por ejemplo, el yaguareté tiene que comer, entonces lo que hace es cazar. Pero, por ejemplo, si no cuidamos la vida de los yaguaretés, que es un problema en la Argentina, cómo bajó la población de yaguaretés y que de hecho hay un montón de programas que están buscando volver a repoblar, entender que esto es importante nos permite, por ejemplo, si en la ruta te dice, en la ruta de la provincia, acá en Buenos Aires no hay yaguaretés, ¿no? Pero si te vas, no sé, a Chaco o a Misiones, si la ruta dice que no vayas a cierta velocidad, es porque si se cruza un yaguareté, lo podés atropellar. Y está bien, matar un yaguareté no es para tanto, pero es que hay un montón de muerte por atropellamiento en las rutas, que es una sola de las causas, y también obviamente la caza furtiva y todo eso, pero de esta forma como que nosotros podemos ver, ok, yo tengo un rol en esto, incluso si no voy a andar en auto, en Misiones, en Chaco, ni lo que sea, al menos saber de esto y entender que los animales tipo están en los lugares porque tienen que estar, o sea, no es un capricho. A ver, si se extinguen de forma natural, como pasó muchísimas veces a lo largo de la historia del planeta, es una cosa y se encontrará su propio equilibrio. Ahora, si nosotros con nuestra superinteligencia venimos a hacer cosas y cambios muy rápidos, muy acelerados, muy vertiginosos, para los cuales el ecosistema no está preparado, es muy difícil. Si disminuye la biodiversidad, hay más propensión a que haya desastres naturales, tanto locales como más globales, lo cual trae aparejados desastres económicos, que lamentablemente es ahí cuando ponemos el ojo, cuando nos empieza a importar esta situación. Pero sobre todas las cosas, y acá me voy a poner quizás un poco hippie, no me importa, piensen lo que quieran, la vida de otro animal tiene que respetarse por el hecho de ser una vida, así como a nosotros nos gusta que se nos respete nuestra propia vida, está también el derecho de ese animal de que sea respetado, porque es así, porque los que tenemos dos dedos de frente no nos andamos matando por la calle. Bueno, ¿por qué lo hacemos con ellos? Hay una cosa que es la alimentación y no voy a entrar en ese área, pero hay otra cosa que es el sentido común, la empatía y el sentido de igualdad. ¿A qué quiero ir con todo esto? Somos el único problema, pero por dos razones. O sea, la clásica es, si no estuviéramos nosotros, no habría contaminación y todas las demás formas de vida del planeta estarían muchísimo mejor, o sea, no de qué duda, porque hay una red muy compleja de causas que llevan al cambio climático, entre las cuales está la actividad humana, pero el cambio ambiental, el cambio de ecosistemas y reducción de la biodiversidad y de extinciones, sí tienen que ver muchísimo con la actividad humana. Y esos problemas se vuelven muy grandes y globales y por eso llevan a lo que llevan y a los desastres naturales que llevan. Tengo dos ejemplos que me volaron la cabeza, que es Chernóbil, como la radiación que hay ahí, que no permite entrar a los humanos, al menos no por mucho tiempo, permite que el lugar florezca de vida, de otras formas de vida, y que sea como una especie de reserva natural, literalmente natural, o sea, que nadie se metió, completamente autorregulada por sí misma, y que es impresionante, o sea, el humano no puede estar ahí, ok, pero ¿qué me importa? O sea, un montón de vida hay ahí, ¿qué? O sea, ¿por qué es más importante la vida del humano que la vida de otras especies o otros estilos de vida? Eso es lo que a mí no me termina de cerrar. Y me olvidé hablar del otro ejemplo, que es el de la pandemia, donde los animales empezaron a llegar a las ciudades por el cese de la actividad antrópica, o sea, por la cantidad de personas que no estaban en la calle, que no estaban haciendo ruido, que no estaban con los autos, que no estaban simplemente molestando, por así decir. Los animales se sintieron cómodos de salir a las zonas urbanas, que en algún momento probablemente era su hábitat natural. Después tenemos la mirada filosófica de esto. Somos los únicos animales que se inventan el concepto de problema. Por ejemplo, cuando un oso no encuentra para comer durante meses, nosotros decimos que él tiene un problema. Pero él no le pone un nombre, él simplemente busca la comida. ¿A qué quiero ir con esto? Que se enredó un poco. Que nuestra categorización de las cosas como malas las vuelve problemas. Pero ellos no existirían si no existiéramos nosotros. ¿Cuántas de las cosas que hay que ocurren son por culpa nuestra? Es como que para mí los invasores somos nosotros, no sé, somos muchísimos humanos, muchísimos haciendo muchas cosas muy masivas. Cada uno de nosotros repercute muchísimo en el medio ambiente y somos miles de millones. O sea, lo que quiero dejar con este video es que es verdad que a lo largo de la historia hubo 5 extinciones masivas de las cuales no tuvimos nada que ver porque no existíamos, pero creo que esta última frase que voy a decir resume bastante bien todo. 4 días sin insectos y la vida en el mundo se acaba, literal. 4 días sin humanos y la vida en todas sus formas en este planeta florecería sin límites.